Un saludo, hermanos, hermanas. Es grato podernos mirar una vez más en este tiempo que el Señor nos da, cada semana, cada domingo, que es el día del Señor, para juntos poder levantar el nombre de nuestro Dios, para juntos poder escuchar lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él nos quiere decir, cada palabra, cada mensaje que Él nos quiere transmitir por medio del Espíritu Santo. Sean bienvenidos, bienvenidas esta mañana a el mensaje que el mismo Espíritu Santo nos quiere impartir. Antes de dar inicio, antes de principiar con la enseñanza, quiero llegar con un saludo afectuoso a la familia Angamarca. Esta semana nuestro hermano José partió a la presencia del Señor y nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Glenda, nuestro hermano Andrés, ellos obviamente están compungidos con dolor. Nuestro hermano Patricio y su nieto Josué Patricio. Que el Señor les dé paz, les reconforte, les anime a salir de esta dura prueba, de este duro momento, y sobre todo que sigamos entendiendo que cada cosa que sucede, por más dolorosa que sea, siempre Dios sabe por qué lo hace. Que el Señor permita que sus corazones se animen, se levanten, y en el tiempo que el Señor me permitió compartir con ellos en su casa, en el discipulado que tuve con Andrés, pude algo compartir con el hermano. Y la idea es que su familia lo recuerde con el amor y la devoción que él tuvo hacia ellos. Gracias a nuestro Dios porque las promesas suyas son fieles, son verdaderas. Y Jesús lo expresó y dijo que Él es la resurrección y la vida. Y quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos esa certeza y esa convicción de que si dejamos en algún momento este cuerpo que se deshacerá en algún tiempo, se desintegrará en algún momento, está la promesa del Padre que pasaremos eternamente con Él, y más adelante, cuando Él nos lleve a los demás, estaremos todos juntos en la presencia del Señor. Asimismo, hacer un saludo extensivo de salud, de ánimo, de esperanza a los hermanos, a las hermanas que están también o han contraído este virus del COVID. Que el Señor también cure sus vidas, los restaure, los levante, aquellos que están hospitalizados, aquellos que están recuperándose en sus casas. El Señor tiene el control de la situación y el Señor es el dueño absoluto de nuestras vidas. Lo importante es confiar en Él y no dejar a un lado nuestra fe. Son tiempos difíciles para no solamente nuestra iglesia, sino para la comunidad en general. Son tiempos complicados en que la enfermedad está atacando, el virus está atacando, pero también son tiempos en que nosotros como hijos de Dios debemos decir, Señor, cada día que pasa, aunque hayan pruebas, me quiero acercar más a ti. Unos quizás han pasado la prueba más grave, otros quizás la han pasado de una manera más tranquila, más llevadera, pero al final de cuentas somos hermanos en Cristo y todos, cada uno de nosotros tenemos que interceder por el hermano, por la hermana que sabemos que está pasando problemas en este momento. Y no solamente problemas en la salud, sino también problemas en la parte económica, en la parte laboral. Que muchos hermanos y hermanas que quizás tienen que emprender de diferente manera su vida ante su familia porque tienen que trabajar de diferentes maneras ahora que está regresando la normalidad. Que de igual manera el Señor fortalezca sus vidas, les llene de bendición y el pan no falte en el hogar de cada hijo de Dios. Sigamos orando, intercediendo y así como en cada día podemos hacerlo, dejemos ante la presencia de Dios sus nombres, sus vidas, para que el Señor mismo sea trabajando y sea restaurando la salud y la economía de las familias. Continuemos agradeciendo al Señor a pesar de la dificultad del tiempo porque Él sigue siendo fiel. Y aunque al final parecería de que no hay luz en el túnel, al final de este túnel, al final de este camino tan tortuoso que estamos llevando, allí sigue estando el Señor y sigue su fidelidad demostrándose ante su pueblo. Quiero invitarles para empezar orando en esta mañana. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, la sabiduría que Él nos tiene que dar para poder comprender su palabra. Al final de cuentas, nuestro Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Nuestro Dios sabe cuál es nuestro problema ahora. Nadie más que Él conoce
el interior de nuestro corazón y nadie más que Él conoce el interior de nuestra familia. Les invito a cerrar nuestros ojos, vamos a invocar el nombre del Señor y pedirle dirección suya en esta mañana. Oremos. Amado Dios, gracias infinitas por tu amor. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu presencia constante en nuestras vidas, hoy quizás, como se dice comúnmente, ya cualquiera de nosotros hubiera tirado la toalla. Señor, queremos depender 100% de ti y de tu presencia. Si no fuera porque Jesús entregó su vida en la cruz, nada de lo que haríamos ahora tuviera valor y tuviera sentido. Pero por ese amor tan grande que tú nos diste y nos demostraste con hechos reales, es lo que Jesús derramó su sangre en el Calvario. Amado Dios, queremos cada día que pasa buscarte más, buscar tu rostro. Amado Espíritu Santo, queremos que tú nos hables constantemente, que tú que moras en nuestra vida seas el motor y el impulso para nosotros, siendo que nosotros dejemos que tú trabajes y actúes. También queremos interceder por aquellos hermanos y hermanas que están en este momento con dificultades en su salud. ¿Quién más que tú, Padre, para poder sanarlos y levantarlos? ¿Quién más que tú para curar esas vidas, Dios mío, y volverlos a reencontrar con su familia, aquellos que están hospitalizados o aquellos que están lejos de sus hogares? Dios Santo, en tu nombre te pedimos, en el nombre de Jesús te pedimos por aquellas vidas, que los sanes, los cures y sanes también sus hogares, Dios mío. Y también, si algún hermano está pasando necesidades económicas ahora, de igual manera, en el nombre de Jesús te pedimos por esas familias, por esas vidas, para que permitas que el pan no falte en su hogar. Señor, si entre hermanos podemos ayudarnos, podemos cooperarnos, podemos apoyarnos, estimularnos de cualquier manera que sea, danos esa sensibilidad en el corazón para poder ayudar al hermano necesitado. Dios Santísimo, también nuevamente recuerdo por nuestra familia en Gamarca, Señor, es un momento muy doloroso que ellos están pasando. Permite que sus corazones también puedan tener esa tranquilidad y esa paz que solamente tú puedes darles. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, Señor. Y aunque el camino se vea difícil, tú nos mostrarás y tú nos estás mostrando ya en tu tiempo y en tu voluntad una luz al final de este camino. Gracias, amado Dios, y bendice lo que vamos a hacer ahora, que tú nos enseñas, que tú nos instruyes y que tú seas quien nos hable. Aquí no se va a expresar ninguna palabra humana, sino única y exclusivamente la voz del Espíritu Santo. Que el momento en que abramos tu palabra, Señor, tú nos instruirás y nos permitirás tener la comprensión para entender tu voluntad. Quedamos en tu presencia, amado Dios, y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y como el Señor en realidad es fiel con nosotros, como el Señor es amoroso, es misericordioso para con su pueblo, Él a diario nos quiere mostrar por medio de su palabra respuestas que vienen de Él. Seamos sensibles de la voz de Dios y seamos sensibles de lo que Él nos quiere indicar. Y si ustedes ya pueden mirar en la pantalla el tema que trataremos este día, se refleja o nos quiere el Espíritu Santo hablar justamente de lo que son los dones espirituales, acerca de cómo la iglesia tiene que trabajar o tratar los dones espirituales, porque en cierto punto la manifestación de los dones o la acción que nosotros tenemos con los dones espirituales es un poco malentendida a veces por el pueblo de Dios, o es confundida de cómo nosotros tenemos que servir. Y se ha escuchado muchas veces decir a personas, hermanos, que son creyentes de años y dicen, aún no sé cuál es mi don, aún no sé qué lugares donde yo tengo que servir, qué tengo que hacer dentro de la iglesia. Pero al final de cuentas, no soy yo el que tiene que decidir dónde y cómo servirlo, sino es el mismo Espíritu Santo quien nos debe guiar y quien nos pone ese don espiritual. Porque acá quiero hacer la diferencia en algo. No es lo mismo tener un talento a tener un don espiritual. Y a veces confundimos el talento con don espiritual. Pongo un ejemplo gráfico. Hay muchos cantantes famosos que tienen muy buenas voces, que son compositores muy buenos, tienen una mente muy prodigiosa para escribir, para dar conferencias, para dar congresos, etc.
hay actores que son muy buenos, dramáticos, etcétera, pero eso es un talento que cualquier persona puede tener. La diferencia en el pueblo de Dios es que el cristiano no debe jactarse de un talento que tenga, sino todo lo contrario, debe tener dependencia del Espíritu Santo para trabajar correctamente con el don espiritual que tiene. El talento es simplemente algo que yo puedo hacer. En cambio, el don espiritual viene de Dios y sirve para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la diferencia que hay entre un talento y un don espiritual. Pero a ver, quiero remitirme a la palabra de Dios para tratar este tema y les invito a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos al capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo para entender cómo se debe trabajar con los dones espirituales. El apóstol Pablo fue muy claro con la exposición de los dones, tanto en la carta a los Romanos como en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios. Pablo nos hace una exposición muy clara sobre lo que son los dones. ¿Por qué? Porque en su tiempo la gente empezó a confundir y empezó a transgredir la idea del don espiritual. Y pensaban que porque hacían algo en la iglesia le estaban haciendo un favor a Dios. Y Pablo les escribe y les dice, a ver, vamos yéndonos calmados. El don espiritual no es para hacerle un favor a Dios, sino es lo que hago para agradecimiento única y exclusivamente al Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. Voy a leer poco a poco y pueden mirar en su pantalla. Voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlas la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La introducción que el apóstol Pablo hace en estos 2 versículos que son muy conocidos para empezar a hablar de los dones espirituales es muy interesante, porque Pablo empieza con una de sus típicas frases, por tanto. Es decir, Pablo une todo lo que venía desde el capítulo 1 al 11 para terminar aquí concluyendo en este capítulo 12. Pablo ya nos habló en la carta a los Romanos sobre que el ser humano es pecador, no merece la vida eterna, pero que también es justificado por Cristo, y ahí Dios nos mira sin pecados. Y luego nos habla Pablo sobre la seguridad de la salvación y nos habla sobre la adopción que hemos tenido en el Padre, para adentrarse acá a lo que tenemos que hacer a partir de que ya hemos sido reconocidos como hijos de Dios. Y Pablo empieza diciendo, les ruego, dice, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entonces el Hijo de Dios tiene que empezar a trabajar por la obra de Dios por una razón, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dice, por eso tienen que empezar a hacer cosas para Él. Dice el versículo 2, el versículo 1 al concluir dice, que sea un sacrificio vivo, que sea santo y que sea una clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo, dice aquí esta versión. Porque es así. La adoración es una vida entera consagrada al Señor. Ya hemos tratado varias veces de esto, que la adoración no es un género o un tipo de música, como se lo maldice muchas veces, ¿no? Que la música de alabanza y de adoración. No sé quién inventó esa idea ni quién la transmitió, pero creo que el Hijo de Dios no debe expresarse de esa forma, porque no existe ni música de adoración ni música de alabanza. En realidad la adoración es en general. No se remite solo a la música, sino a la vida entera dependiente de Dios. Y aquí Pablo dice esto, ¿no? Que esa es la verdadera forma de adorarlo, cuando mi vida es un sacrificio para Dios. Versículo 2 dice que no debemos imitar las conductas ni las costumbres del mundo. Más bien dice, debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas.
al cambiarnos nuestra manera de pensar. Dice que Dios nos quiere transformar y nosotros como hijos de Dios debemos dejarnos transformar. ¿Pero qué tenemos que dejarnos de transformar? Dice el pensamiento, la mente. Porque de nuestra mente, como dijo el Señor Jesús, vienen los malos deseos, vienen las guerras, vienen los conflictos. Porque lo que se formula en nuestra mente termina en nuestro corazón y termina en pecado, como dice Santiago. Entonces, Pablo dice que nuestra vida, nuestra mente tiene que transformarse. Esta palabra transformarse viene de la palabra griega metanoia, o metamorfe, perdón, que quiere decir lo que nosotros conocemos como la metamorfosis. Que un animal sin sentido, sin valor, se transformó en algo con valor. Así dice el Señor, si ustedes quieren cambiar, transformarse, temen buscarme a mí para que yo cambie primero su mente, dice. Pero quiero que hacer énfasis en el versículo 3, que a mí me llama mucho la atención este versículo 3. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, dice, al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Quiero traducir, entre comillas, este versículo al idioma de los quiteños. Diríamos así, que no debemos extender las piernas, sino hasta donde nos dé la sábana. No tenemos que llegar más allá de eso. Pablo lo dice claramente, pero quiero poner ejemplos gráficos en esto. A ver, ¿qué les parecería si yo fuera a un hospital, me parara en la puerta y le dijera, señor guardia, a mí me ha gustado desde pequeño el cuerpo humano, me ha traído la anatomía, etcétera, déjeme pasar a un quirófano para operar? Y el guardia me va a decir, claro, como usted dice que le gusta, pase y opere a una persona. Es absurdo. ¿O qué les parecería de igual manera si yo estoy caminando por la calle, veo una construcción y le digo al ingeniero, al arquitecto de esa construcción, ¿saben qué? A mí de pequeñito me gustaba construir casitas en mi casa con los legos. Déjeme terminar la construcción. Y el ingeniero va a decir, siga nomás, señor, construya la casa. Es absurdo, eso no va a pasar. Pero ¿saben qué? En el pueblo de Dios sí pasa eso, en las iglesias sí pasa eso. De pronto asoma alguien que dice, me gusta enseñar. Tome, siéntese, enseñe. ¿Tiene conocimiento de la palabra de Dios? No, pero me gusta enseñar. ¿Qué le parece? Yo quiero cantar. ¿Qué tal? ¿Cómo canta? Tengo una voz desastrosa, pero no, métase nomás al ministerio de música. Es que con Dios no debemos actuar de esa manera. Con Dios debemos hacer las cosas correctas, porque dice el texto aquí en el versículo 3, y quiero repetir, dice, le advierto, dice Pablo, a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dice que tenemos que ser realistas de nosotros mismos. ¿Saben por qué se ha dañado la doctrina cristiana en los últimos años? Es por una única razón. Porque de unos 10, 15 años atrás, vino alguien y dijo, ¿sabe qué, pastor? A mí me gusta predicar, a mí me gusta enseñar. Tome, pase, póngase en el púlpito a predicar. Y resulta que el que se paró a predicar dijo cualquier barbaridad. Y como la gente que estaba sentada escuchando no tenía conocimiento profundo de la palabra de Dios, se creyó ese mensaje. Y eso ha venido a distorsionar. Quiero darles una estadística que se ha manejado últimamente con esto del COVID. En las iglesias evangélicas en el Ecuador, apenas el 20% de pastores de las iglesias evangélicas ha seguido un seminario, un instituto bíblico. Eso es desastroso. Apenas el 20%. ¿Y qué es del resto? Son personas que de pronto asoman y dicen que les gusta predicar, que les gusta enseñar, que saben unos pocos versículos de la Biblia y se paran tras de un púlpito dañando la doctrina de Cristo. Entonces Pablo es muy claro y dice acá, nosotros tenemos que empezar a mirar nuestra vida y saber en realidad dónde estamos parados. Porque pasa así. Yo no me puedo ir mañana donde el director de la Orquesta Sinfónica del Ecuador a decirle, déjeme dar un concierto cuando mi voz no es la correcta para una orquesta sinfónica.
Porque en el mundo sí se respetan las cosas. En el mundo sí piden títulos, sí piden PhD, sí piden experiencia. Pero la iglesia, lastimosamente, se permite que sirva, y estoy hablando en general en el sentido de iglesia, se permite que sirva cualquier persona que se emocionó. Y el don espiritual no es emoción, es un llamado de Dios. Y ahí está la gran diferencia. El llamado de Dios no es de un día para otro. El llamado de Dios es un trabajo que el Señor viene haciendo con nuestra vida, que el Señor viene labrando a nuestra vida. Entonces debemos comprender eso. Dónde el Señor nos ha puesto y dónde el Señor nos ha colocado. ¿Qué don en realidad es el que yo le voy a dar? Porque cuando yo no le doy el don que a mí me corresponde, no crezco espiritualmente y me siento incómodo o incómoda donde yo estoy. He escuchado varios testimonios, digo entre comillas testimonios, de varios hermanos, hermanas en mi vida cristiana que han dicho esto, no. Yo estoy en tal ministerio, ya estoy 3, 4, 5 años, pero le cuento, hermano, que no he crecido espiritualmente, le cuento que no me siento bien. Aunque le sirvo al Señor, estoy ahí trabajando, estoy puntual, pero hay algo que no me hace sentir bien. Lógico, pues eso es el llamado de Dios. Porque repito lo que decía al principio, no es lo mismo un talento que un don espiritual, no tiene nada que ver. Vámonos al versículo 4 del capítulo 12 de Romanos. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, versículo 5, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dice que todos debemos formar una parte específica. Es como cuando uno es niño, ¿no? Y uno va a probarse en equipo de fútbol. Yo me acuerdo cuando era niño y me fui a probar, que estaba en el Mejía, la selección del colegio de fútbol. Y resulta que el entrenador decía, no, a ver, pónganse acá los arqueros. Pasaba uno, pasaban dos. Los defensas pasaban tres. Los mediocampistas ya pasaban un poquito más. Los delanteros ya pasaban como 20. Porque todo el mundo quiere siempre ir por lo más fácil, ¿no? Y acá en la iglesia siempre pasa lo similar. ¿Quién quiere servir escondido, que nadie le vea, visitando, discipulando? No, ahí sí, no me gusta. ¿Quién quiere servir adelante, donde hay luces, donde le ve la iglesia? Todo el mundo levanta la mano. Entonces dice la palabra del Señor acá, que debemos buscar el lugar donde el Señor nos quiere poner, no donde yo quiera ponerme. Porque aquí también hay otro punto, ¿no? El don espiritual no viene por el pastor, el don espiritual no viene por el hermano que dirige el ministerio, el don espiritual no viene porque me gusta lo que yo quiero hacer, sino el don espiritual, insisto, viene única y exclusivamente del Espíritu Santo. Miremos el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer. Esto me gusta, esa frase que dice aquí, ¿no? Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Empieza Pablo este versículo 6 diciendo que quien nos ha dado los dones es Dios por su gracia. Esto es por la gracia de Dios. Repito, no es porque yo sea una estrella o porque me crea una estrella. Yo estoy aquí parado frente a ustedes dando un mensaje, no porque yo me crea más que ustedes, sino es por la dependencia del Espíritu Santo. Yo aquí no tengo ningún valor en realidad. El que tiene todo el valor es del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Y acá dice el versículo 6 de eso, que Dios nos ha dado los dones por su gracia. ¿Para qué? Para hacer bien diferentes cosas. Exacto, dice, para hacer bien, no para hacerlo a medias, no para hacerlo cuando me parece, no para hacerlo cuando tengo tiempo, no para hacerlo cuando todos los demás lo hacen, sino para hacerlo bien, de mí para Dios. Ahí está la diferencia grande. Y concluye el versículo 6, empezando a describir un poco los dones, empieza a hablar del don de la profecía. Por lo tanto, dice, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Aquí cuando Pablo habla del don de profetizar, no está hablando de una persona que vea o que mire eventos que aún no existen, no.
Porque el apóstol Pedro, cuando escribe su carta en el capítulo 1, él nos dice que toda la profecía está hecha y está cumplida, porque en Jesús se cumplió toda la profecía. Así que no hace falta que alguien venga algún día y diga, el Señor me habló, me reveló esto o aquello. No es así, ese es un mentiroso. Sino que la profecía ahora es la palabra de Dios que tenemos. Y el don de profetizar es si le tradujéramos a nuestro habla común, vendría a ser como la enseñanza o como la predicación. Porque quien está hablando de la palabra de Dios está profetizando lo que el Señor nos quiere decir. Dice el versículo 6, para concluir acá, dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla, dice, con toda la fe que Dios te haya concedido, con toda la fe. Porque es imposible de que alguien que habla la palabra de Dios hable algo que no lo vive o que no lo siente. Porque no tendría valor. No tendría valor que alguien comente o cuente de la palabra de Dios, pero resulta que vive una vida totalmente opuesta a lo que está enseñando. Versículo 7 dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Excelente. Si queremos servir a los hermanos, pues hay que hacerlo bien, dice el apóstol Pablo, no a medias. No es que lo hago para tomarme fotos después y decir, miren, lo estoy haciendo. O no es que yo coopero con alguien y después le digo, hermano, tómese una fotito para subirla a mis redes y ver que le estoy ayudando. Eso ya dejó de ser ayuda. O si yo presto ayuda a alguien y sobre todo estoy esperando de que esa persona por poco me lave los pies, entonces eso ya no fue ayuda. Porque el don espiritual del Espíritu Santo es tal y cual Jesús actuó con sus discípulos. Cuando el Señor llegó a la noche de la última cena, en medio de la mesa, en medio de la comida, Jesús dice que cogió una túnica, cogió un lebrillo de ahí, le puso los pies y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y no es que Jesús dijo, a ver, primero déjeme en el selfie tomarme, a ver, para subir a mi red social, para ver que estoy lavándole los pies. Eso no es servicio. Porque dice acá, si le queremos servir, hay que hacerlo bien. Continuemos viendo. Versículo 7 al final dice, si eres maestro, enseña bien. Eso es cierto. Por eso repito lo que mencionaba al principio. La enseñanza es una parte, o debería ser la parte más importante y fundamental en la iglesia. Si hay maestros o maestras en una iglesia, escuela dominical, etcétera, que estén allí solamente porque les gustan los niños, o porque les gustan hacer juegos, o porque les gusta hacer cosas similares, entonces estamos distorsionando el don de la enseñanza. Porque dice Pablo aquí que si quieres enseñar o te gusta enseñar, hay que hacerlo bien. Hay que enseñar. No hay que distorsionar eso. Gracias al Señor, en mi vida puedo dar fe que tuve muy buenos maestros y maestras de escuela dominical. Y desde que yo entré a las clases de escuela dominical, he tenido grandes maestros. Yo recuerdo y hasta por nombre cada uno de ellos. Cada uno de ellos aportó en mi crecimiento espiritual. Pero si es que yo hubiese tenido maestros o maestras de mi escuela dominical que no me enseñaban o que sobre todo querían privilegiar el juego antes que la enseñanza, hoy yo ya no estaba aquí parado. Simplemente es así la cosa. Porque como dice clarito el Señor en Proverbios 22, enseña al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Yo no me estoy inventando acá las cosas, saco de la misma palabra de Dios. Y así he escuchado muchos testimonios de hermanos que cuentan y dicen, le agradezco al Señor por los maestros que tuve en mi iglesia o de niño, porque ellos me pusieron las bases de lo que yo ahora soy. Así es. Gracias al Señor por aquellos hermanos y hermanas que han dado tiempo, han dado su disposición para enseñar la palabra del Señor. Pero Pablo dice acá, ¿no? Si hay que enseñar, pues hay que enseñar. Y hay que hacerlo correctamente. Versículo 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Pues eso hay que hacer. Animar. Levantar, dice el Señor, a los caídos, a los de doble ánimo, esforzarlos y empujarlos para que salgan adelante. Si yo tengo el don de animar, de una palabra de apoyo, de consejería, etcétera, pues tengo que tener esa palabra que proviene únicamente del Espíritu Santo. Ahora,
Hay una frase que hace años escuché cuando era niño. Alguien dijo alguna vez, no, que a los incrédulos hay que hablarles con amor y a los creyentes hay que hablarles con palo. No sé de dónde sacó ese hermano esa expresión, pero estamos viendo aquí que el ánimo viene del Espíritu Santo, es un don espiritual y no es con palo, es con el amor de Dios. Porque así como alguien me animó a mí y me levantó y me aconsejó con amor, y así como el Señor lo ha hecho conmigo, de la misma manera yo tengo que hacerlo con otros porque es un don de Dios. Sigamos mirando este capítulo 12. Sigamos en el versículo 8, dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Así es. Porque si yo tengo el don de ser dadivoso con alguien, tengo que hacerlo con generosidad. No es que sé que un hermano o una hermana pasan necesidades y le digo, chuta, bueno, tome, vea lo que me sobre, tome, le mando. O le regalo una camisita, pero esa camisita está recontra vieja, que mejor mándele al sastre para arreglarla. No, eso no es don. Eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios es lo que yo doy, pero algo que pueda ayudar y servir en realidad. Eso es generosidad. Porque suele pasar, ¿no? A veces cuando se hacen las colectas en las iglesias para fin de año, para Navidad, ¿qué es lo que se quejan las personas que arreglan eso? No siempre. Ah, es que encontramos ropa que ya ni siquiera se puede usar, ropa podrida, ropa dañada. Eso llamamos ser bondadoso. Todo lo contrario. Continuemos viendo el versículo 8. Dice, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Esto es muy importante como Pablo lo pone acá. Si Dios te ha dado, dice, el don de liderazgo, toma, dice aquí, la responsabilidad, pero en serio. Porque no se trata de que yo tenga el título delante, que estoy de coordinador, que dirijo esto, que estoy al frente de aquello, pero si no he tomado en serio y si no me he puesto en el lugar de los que yo estoy guiando, si no me he puesto en sus zapatos, si no he sido empático con ellos, pues no tengo ese don de liderazgo. Porque es como Jesús. Jesús tuvo un don de liderazgo, pero no porque alguien le puso ese título, ni porque él andaba gritando que tenía liderazgo, sino lo contrario, por la autoridad que él tenía. Cuando concluye el Sermón del Monte, Mateo pone un versículo que me encanta. Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridades allí, y no como los escribas. Los escribas se jactaban en hablar de la ley que se sabían de memoria, pero no tenían la autoridad de Dios. Y el liderazgo viene exclusivamente de Dios porque también es un don. Concluyamos el versículo 8. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, dice. Es así. Así como la ayuda que nosotros damos, también es la bondad, que tengo que hacerla con gusto, dice. Con alegría, con satisfacción, porque la bondad no se da por quedar bien ese rato, sino es algo constante porque es un don de Dios. Complementemos esta idea. Vámonos a la carta a los Corintios, al capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Que nos habla acá el apóstol Pablo comentando o complementando los dones espirituales. Les decía al inicio, el don espiritual tiene que ser de edificación al pueblo de Dios porque el don viene de Dios mismo. Y es como una canción, me acuerdo que cantábamos cuando era adolescente en la iglesia, decía, no, que la amistad viene de Dios y a Dios debe volver. Y lo mismo del don de Dios. El don viene de Dios y a Dios tiene que volver exactamente igual. Por eso, miren, hermanos y hermanas, tenemos en realidad que analizarnos verdaderamente si en donde estamos sirviendo, si lo que estamos haciendo en realidad le está agradando a Dios, nos está edificando a nosotros y le está edificando a la iglesia. Pero si donde yo estoy ubicado ahora no me edifica ni a mí mismo, entonces tengo que acercarme al Señor, mirar su rostro y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi don? No forcemos, miren las cosas, porque en un rompecabezas las piezas caben exactas. Pero si queremos a la fuerza meter una pieza donde no corresponde, no va a entrar por más de que le forcejemos. Y en el servicio en la iglesia es exactamente igual. Aunque nos guste, aunque nos atraiga, pero si no es de Dios, no lo hagamos.
Porque nos engañamos muchas veces, ¿no? Pensando que estamos haciendo las cosas para Dios, pero no estamos edificándonos, no estamos creciendo. Entonces, en realidad busquemos lo que el Señor quiere, no lo que mi corazón quiere. Porque así como lo dijo Ezequiel, ¿no? El corazón es perverso, es engañoso. Hay que buscar la palabra de Dios en realidad, la respuesta de Dios mismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Me gustan mucho estos dos versículos, del 4 y el 5, porque aquí nos aclara de dónde y para qué son los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 5, dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Hay distintas formas de trabajar, pero el mismo Dios es quien hace la obra en todos nosotros. Ahora fijémonos en este versículo 4 y en el versículo 5. ¿Cuál es la llenura plena de los dones espirituales? La dependencia de la Santísima Trinidad. Porque si no viene de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo ese llamado, es un llamado de mi corazón, de mi oído, de mi vida, de cualquier cosa, pero no es de Dios. Porque miren, desglosemos estos versículos. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero ¿qué dice al principio? El mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Habla del Espíritu Santo. Luego nos dice en el 5 que hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor, es decir, a Jesús. Porque toda la gloria es para Él. Y concluye el mismo versículo y dice que Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. Estamos hablando del Padre. En dos versículos el apóstol Pablo nos habla que los dones tienen que ser trabajados o tienen que ser rendidos ante la presencia y autoridad de la misma Trinidad. Porque a veces queremos deslegitimar mucho la voz del Espíritu Santo. No nos gusta el amor de Dios, nos gusta el sacrificio de Cristo, pero el Espíritu Santo no nos gusta escucharle mucho. Y vive nuestra vida, pero la vida la desarrollamos como queremos. No nos gusta mucho escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero hace un par de meses habíamos visto, Jesús lo dijo claramente en el capítulo 15 y 16 de Juan, que el Espíritu Santo, dijo él, es quien les enseñará todas las cosas. Entonces, miremos acá. Los dones espirituales, dice, vienen del mismo Espíritu de Dios. Los ministerios de las diferentes formas de servir son para levantar el nombre de Cristo. Y dice al final que Dios Padre es el mismo que trabaja en nosotros y es aquel que completa esa obra, como dice Pablo en Filipenses. Está clarísimo. Yo no puedo decir, le sirvo a Jesús, pero no me gusta escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo levanto el nombre de Jesús, pero la voz del Padre no me gusta mucho. No, pues. Así como yo dependo de ese amor del Padre, tengo que levantar en alto el nombre de Jesús y tengo que depender de la voz del Espíritu Santo. Esa es la manifestación plena y correcta de los dones espirituales. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente versículo? Versículo 7 dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, ¿para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, hace un momento veíamos que los dones espirituales son para la edificación personal, son para la edificación de la iglesia, pero también son para la edificación mutua. Porque dice que nos tienen que servir para una cosa, para que ayudemos o para ayudar a los otros. Si el don que yo tengo, si el servicio que yo tengo me está beneficiando solo a mí y me siento muy bien solo conmigo interiormente y quiero que cuando termino de servir que me estén diciendo, ¡uy, qué bien que lo hizo! Le aplaudimos. Entonces estamos en el lugar incorrecto. Porque el don espiritual dice claramente acá que es para ayudarnos mutuamente. Pablo empieza a escribir aquí también los dones nuevamente y dice, versículo 8, a uno el Espíritu le dio la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Pero démonos cuenta que es a uno
y es a otro, no es a todos. Porque como Pablo dice aquí en este mismo capítulo, si todos fuéramos oídos, ¿qué sentido tiene? Si todos fuéramos ojos, ¿qué sentido tiene? Porque Pablo lo aclara muy exactamente aquí en este versículo, en este capítulo, y dice, somos un cuerpo, dice Pablo. La iglesia está conformada por diferentes miembros y cada miembro tiene una función específica. Pero si todos queremos ser manos, ¿qué pasará con nuestros pies? No se podrán mover y la iglesia no caminará. O sea, al revés. Si la iglesia quiere ser todos pies, pero no hay manos, entonces, ¿cómo podemos trabajar de esa forma? O si todos queremos ser boca, pero no somos oído, entonces algo está incompleto. Por eso debe haber una distribución equitativa, de acuerdo, insisto, al llamado de Dios, porque solo Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, sabe cuál es la necesidad exacta de una iglesia. Pero llama la atención que en un ministerio hay 60, 70 personas, pero en otros no hay nadie. Llama la atención que en un ministerio se peleen por estar adelante, pero en los ministerios que es de intercesión o de oración, no hay nadie, o están poquitos. Eso llama la atención, pero más allá le llama la atención a Dios mismo antes que a mí. Porque al final de cuentas yo también soy un ser humano que me equivoco y fallo. A Dios también le llama la atención eso y de pensar, ¿por qué en la iglesia tal, en este ministerio hay tanta gente y en el de acá que no es tan llamativo, hay tan poca gente? Y eso es lo que le llama la atención a Pablo y por eso le escribe esto a los corintios. Porque los corintios pasaban algo similar de la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que dejó adentrarse al mundo dentro de sus paredes y que se dejaban llamar más por el emocionalismo antes que la razón de Dios. Yo les decía, mejor estoy haciendo esto porque acá no me ve la gente. Y Pablo les escribe y le dice, a ver, vamos suave. No es así como ustedes piensan. No se trata de ser mejor servidor el que más se luce, sino el que más corazón tiene para Dios. Y eso lo describe acá y dice en el versículo 8, a uno le dio el Espíritu la capacidad de dar consejos, a otro dice de un conocimiento especial. Versículo 9, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da don de sanidad. Ahora quiero detenerme en esta parte, porque dice que el Espíritu Santo da fe y es un don, dice la fe. Pero a ver, Pablo dice en Romanos, en cambio, que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué mismo? ¿Hay contradicción? Pues no hay contradicción. Porque lo que Pablo nos habla acá en Corintios no es de la fe salvífica, de la fe de salvación, sino es de la fe en confianza, la confianza que debemos tener en Dios. Y pongo ejemplos. Aunque yo sea salvo, aunque ya haya recibido a Cristo, hay momentos en que tengo debilidad y digo, Señor, ¿será que tú me respondes de esto? ¿Será que si me quedé sin trabajo, tú te manifiestas con tu gracia? ¿Será que si contraigo esta enfermedad, tú me curas? A eso habla el Señor, a esa fe, a la confianza que debemos tener absoluta en Dios después de que yo ya fui salvo. Y sucede muchas veces, ¿no? Problemas económicos en el hogar de un hogar cristiano. ¿Qué se hace? Ir a comprarse la lotería para ver si se la ganan, pero no se confía en Dios. Hay una frase que a mí me gusta mucho de el libro de Crónicas cuando habla del rey Asa, del rey de Judá, el rey Asa. Dice que era un gran rey. Él, en el año 39 de su reinado, dice que él contrajo una enfermedad de los pies. Y la frase del escritor a mí siempre me ha impactado. Y dice, pero en su enfermedad, dice, el rey Asa buscó a los médicos y no buscó a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la dependencia tiene que ser 100% de Dios. Es cierto, el médico va a curarlos, pero hay que buscar al Señor y su voluntad y que Él dé sabiduría a aquel galeno que intervendrá en nuestra enfermedad. Entonces, de esa fe habla acá el apóstol Pablo, no de la fe de salvación que habla en Romanos, sino de la fe de confianza en Dios, de la dependencia absoluta. Sobre todo en este tiempo debemos llenarnos de ese don de fe. Decir, Señor, pasó esto en mi familia, en mi hogar, pero quiero seguir firme allí y no quiero apartarme ni desviarme. Versículo 10 dice, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Y eso es lo que falta ahora en la iglesia. Tratar de discernir los mensajes, porque nosotros somos
los que escuchamos cualquier cosa y decimos amén. Como es un pastor, como está en una iglesia hablando, amén. Pues no es así. Les decía hace un ratito que ahora pastor, predicador, maestro, se dice cualquiera. Quien no esté llevando la palabra de Dios como una enseñanza seria y correcta, no tenemos que llamarle de esa forma, más bien tenemos que discernir, como dice aquí, por medio del Espíritu Santo y decir, así es, si la palabra de Dios dice eso, pues hay que hacerlo. De lo contrario, el desecho es enseñanza. Porque recuerdo lo que pasó con la iglesia de Tesalónica y de Berea. Dos iglesias muy cercanas que llegaron los apóstoles y vino la enseñanza, ¿no? Y dice que los unos les escucharon, pero llegaron donde los bereanos y dijeron los bereanos, a ver, vos me traes esta enseñanza, déjame verificar ahí en la ley. Si está ahí, te creo. Y así fue. Y dice que los de Berea eran muy sensibles en este sentido. Que ellos no es que creían a cualquiera que pasaba, sino decían, déjame primero verificar en la ley y te digo si es cierto. Y así tiene que ser con el pueblo de Dios. Tenemos que primero verificar si está esa enseñanza en la palabra de Dios. Caso contrario, no hay que reconocerla. Y eso viene ¿de dónde? Del mismo Espíritu Santo. Versículo, sigamos viendo el versículo 10. Dice, todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Miremos el versículo 11, que es muy importante. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Clarísimo, dice acá el versículo. Solamente el Espíritu Santo es el que decide qué don debe tener cada uno. Repito por tercera vez. Solamente Él, el Espíritu Santo, es el que decide qué don cada uno debe tener. Solamente el Espíritu Santo, nadie más. Se dan cuenta que ni uno mismo tiene la capacidad de decidir qué don tiene, sino el mismo Espíritu Santo. Él sabe cuál es mi capacidad. Él sabe hasta dónde yo puedo llegar y por lo tanto me va a insertar en mi vida a partir de ser salvo un don que es el que lo utilizaré no para sentirme bien yo, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la diferencia. Pero si en cambio yo pienso que el don viene porque yo quiero eso, porque me imagino o porque me gusta, pues estamos yéndonos por otro camino que no es el de Dios. Es muy claro este versículo 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Es el mismo Espíritu Santo. Debemos ser más sensibles a la voz de Dios antes que a la voz de un ser humano. Debemos hacer como los apóstoles dijeron, ¿no? Preferible, dijeron ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es así, es mejor. Porque nosotros los seres humanos nos equivocamos, somos seres humanos. Cualquiera se va a equivocar. No existe un ser humano que no se haya equivocado. Todos vamos a fallar, todos vamos a pecar y todos nos vamos a equivocar. Por eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay que buscar el Espíritu Santo para escucharle a Él a ver qué me dice, este es tu don, sírveme aquí porque aquí tú vas a hacer de edificación, tanto para ti mismo, como para la iglesia, como para los que te rodean. Pero si no ha sido así, tenemos que ser sinceros delante de Dios, no delante de la persona. Porque a veces nosotros le tenemos más miedo al pastor que al Señor. A veces le respetamos más al pastor que al mismo Señor Jesús. Y se dice, no, lo que el pastor diga, pero no escucho decir lo que el Señor diga. Lastimosamente, la iglesia de Cristo se mueve así últimamente. Hay que buscar la voz de Dios, no la voz del hombre. Y cuando yo busco la voz de Dios, en realidad empiezo a edificarme, empiezo a crecer espiritualmente. Caso contrario, me estoy estancando. Y por eso hay iglesias, hay cristianos que viven estancados por años. Y quieren hacer lo que quieren, como ahora en este tiempo, ¿no? Están prohibidas las reuniones, pero las iglesias están llamando a reunirse. Y hay iglesias que ya se están reuniendo cuando el gobierno no autorizó reuniones. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy el pastor, pues yo mando. Y no se manejan las cosas de esa forma, sino por la autoridad del Espíritu Santo. Nosotros los evangélicos últimamente hemos hecho quedar muy mal el evangelio, por pensar que tenemos una unción diferente o un pensamiento diferente, pero no es así. El pensamiento y la unción viene únicamente del Espíritu Santo. Y la palabra unción no significa hablar en lenguas ni gritar, significa tener dependencia de Dios 100%. Entonces, hay que mirar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, me poso ante tu autoridad y quiero buscar el lugar donde tú crees que yo serviré mejor, en el lugar donde yo me sentiré mejor y en el lugar donde yo creceré espiritualmente y en el lugar donde también haré crecer a los demás que me están viendo.
pero eso también viene de una dependencia de Dios. Pero si no vivimos en la humildad de Dios, continuaremos en nuestro orgullo y seguiremos en un lugar donde ni siquiera ni yo crezco, mucho menos van a crecer los demás. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, nos permite tener la sabiduría y la comprensión clara y correcta de cómo escuchar la voz de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, amado Dios. Tú eres fiel y tú eres todo amor para con nosotros. Gracias porque nos diste dones espirituales que no merecíamos tenerlos porque somos pecadores. Gracias porque tú has otorgado a los seres humanos algo que no merecíamos, pero eso es únicamente por tu gracia. Permítenos, amado Dios, utilizar nuestros dones de la forma correcta, de la forma que nos haga edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Que en realidad, si no nos sentimos bien en un sitio, es porque no es el lugar donde tú nos has ubicado. Danos la sabiduría y la comprensión para tomar decisiones que a ti te agraden, amado Dios, y que sobre todo, de corazón humilde te busquemos. Una vez más, recuerdo a aquellos hermanos, hermanas que están pasando dificultades. Dios mío, que tú llegues a ellos, que tú sanes sus vidas, sus corazones, sus cuerpos, y que tú proveas de las necesidades a cada hermano y a cada familia. Bendice este país, Dios mío, sana esa tierra y permite que nosotros podamos recuperar nuevamente el tiempo que hemos perdido. Te honramos y quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.